Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, si sobrevivieron a la clase de membrana plasmática, ahora vamos a hablar un poco del sistema de endomembranas, ¿sí? Bien, en esta primera parte, ¿sí? le estoy enumerando los componentes que forman parte del sistema de endomembranas, ¿sí? Lo que vamos a ver es que está formado por el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, envoltura nuclear, aparato de Golgi, vesículas, ¿sí? Vesículas de transporte, lisosomas, ¿sí? Que participan en el proceso de digestión intracelular, ¿sí? Bien, estos son los componentes que forman el sistema endomembranas. Recuerden que seguramente les puede llegar a tomar alguna pregunta, ¿sí? en donde la pregunta entre algún que otro componente que no se encuentre en esta lista. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿sí? esta lista de componentes que forman el sistema de endomembranas, seguramente no los van a engañar en la pregunta, ¿sí? Así que bueno, por eso empezamos enumerando los componentes del sistema de endomembranas. Bien, también si ustedes van a leer que se lo conoce como sistema vacuolar citoplasmático. Vamos a ver que es un sistema, ¿sí? tridimensional de tubos y cisternas y vesículas, que algunos van a estar conectados entre sí. Van a estar formados por membranas, ¿sí? cuya composición y estructura es muy similar a la de la membrana plasmática de las células. Por eso se lo conoce como sistema de endomembranas, ¿sí? o sistema vacuolar citoplasmático, ¿sí? porque se encuentra en el citoplasma. Bien, dentro de las funciones que presenta el sistema de endomembranas son las siguientes. Compartimentalización del citoplasma, ¿sí? en donde vamos a ver que me divide compartimentos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el compartimento citosólico y el compartimento interno de las organelas, ¿sí? Bien, intercambio de sustancias con el citosol por la permeabilidad selectiva de sus membranas. Entonces recuerden que dentro de los componentes que forman parte del sistema endomembranas, cuyas membranas presentan una permeabilidad selectiva, ¿sí? No puede pasar cualquier sustancia hacia el interior, ¿sí? de cada organela que forma parte del sistema endomembranas, ¿sí? Tiene una permeabilidad selectiva. Proporciona vías de conducción intracelular para diversas sustancias, o sea, participa en el proceso de transducción de señales, ¿sí? Contribuye al sostén y mantenimiento de la estructura celular. Recuerden que vamos a ver que un ejemplo, ¿no? Retículo endoplasmático liso forma, ¿sí? o sintetiza más que nada los fosfolípidos de membrana, ¿sí? Y vamos a ver que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza las proteínas integrales de membrana, proteína de exportación, ¿sí? Entonces vamos a ver que contribuye a mantener, ¿sí? la estructura de la célula y contribuye también al sostén de la propia célula, ¿sí? Bien, acá vemos los componentes, ¿sí? Están integrados por el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complejo de Golgi, envoltura nuclear, ¿sí? endosomas, ¿sí? y lisosomas, ¿sí? también endosomas o vesículas, ¿sí? Bien. Acá vemos una ilustración en donde les muestro los componentes, ¿sí? Entonces acá tenemos la envoltura nuclear, ¿sí? Lo vemos acá, ¿sí? La envoltura nuclear o carioteca también se le dice. Acá vamos a ver que tiene una particularidad y es que está atravesada por numerosos poros, ¿sí? que forman un complejo que se llama complejo poro nuclear, ¿sí? Van a ver que la envoltura nuclear o carioteca presenta, ¿sí? en la membrana externa están adheridos ribosomas, ¿sí? Bien, vamos a ver que en el retículo endoplasmático rugoso, que lo vemos acá, también es rugoso porque presenta ribosomas adheridos en la capa externa, ¿sí? la que está mirando al citosol, ¿sí? Bien, acá este sistema de cisternas aplanadas, vamos a ver que a esto se lo conoce como complejo de Golgi, ¿sí? Y acá vamos a ver que tenemos otras organelas como, bueno, vesícula de transporte, ¿sí? lisosomas, ¿sí? que forman parte del sistema de endomembranas. Bien, no forman parte del sistema de endomembranas, ¿sí? lo que serían las mitocondrias, peroxisomas, ¿sí? Entonces recuerden, ¿sí? que las mitocondrias y los peroxisomas no forman parte del sistema endomembrana, ¿sí?
son estos componentes que les acabo de enumerar en esta diapositiva, ¿sí? Bien, vamos a ver que existe un flujo de sustancias, ¿sí?, que va desde el retículo endoplasmático, ¿sí?, hacia la membrana, ¿sí? Y entonces vamos a ver que va a pasar por las organelas, ¿sí? Pasa, ¿sí?, primero por el retículo endoplasmático rugoso, luego por el Golgi, luego va hacia la membrana plasmática. En el caso de que se sinteticen proteínas integrales de membrana, tiene que pasar por el Golgi y luego va a formar parte del sistema endomembranas. Si nosotros vemos acá, ¿sí?, vamos a ver que esto se va transportando en forma de vesículas, ¿sí?, en donde vemos que esta vesícula, ¿sí?, en un momento se fusiona con esto, ¿sí?, y entonces va transportándose, ¿sí?, y así va a llegar hacia la membrana plasmática. Y viceversa, cuando hay sustancias que yo quiero incorporar, también va pasando por estos compartimientos, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos a hablar ahora del primer componente, que se llama envoltura nuclear o carioteca, ¿sí? Vamos a ver que es una membrana, ¿sí?, que encierra el ADN, que define el compartimiento nuclear, porque en cuyo interior se encuentra, ¿qué vemos acá? El núcleo, ¿sí? Y vamos a ver que acá tenemos el nucleolo y acá tenemos todo lo que sería el material genético, ¿sí? Entonces define el compartimiento nuclear, esta envoltura nuclear o carioteca, ¿sí? Vamos a ver que está formada por una membrana doble, ¿sí?, en donde tenemos una membrana externa, que es la que mira hacia el citoplasma, y una membrana interna, ¿sí?, que es la que va a estar en contacto con los componentes del núcleo, ¿sí? Van a estar atravesados por numerosos poros, ¿sí?, que van a formar un complejo poro nuclear, y vamos a ver que en la región externa está, ¿sí?, adosado ribosomas, ¿sí? Entonces, encierra el ADN, define el compartimiento nuclear, está formada por dos membranas, ¿sí? Entonces, membrana externa, membrana interna, ¿sí? Vamos a ver que la membrana nuclear interna contiene las proteínas que se unen a los filamentos de la lámina nuclear. Entonces vamos a ver que en el interior, sí, vamos a tener filamentos intermedios que forman algo que se llama lámina nuclear. Ahora vamos a ver que es importante, ¿sí?, estos filamentos intermedios que se encuentran en la membrana interna, ¿sí? Bien, la membrana nuclear externa, ¿sí?, es similar, ¿sí?, a la membrana de retículo endoplasmático, ¿sí? Se encuentra revestida por ribosomas en la cual se sintetizan proteínas. Y bien, esta membrana se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Bien, entre ambas membranas tenemos un espacio que se llama espacio perinuclear, ¿sí? Entonces acá tenemos un espacio, ¿sí?, que se llama espacio perinuclear. Esta sería la cara citosólica, esta sería la cara del núcleo, y acá tenemos este poro, ¿sí?, que forma parte de lo que sería el complejo poro nuclear, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver que tenemos sustancias que tienen que ingresar al núcleo y sustancias del núcleo que tienen que pasar hacia el citosol, ¿sí? ¿Y cuáles son esas sustancias? Bien, vamos a ver que las que tienen que pasar del núcleo al citosol son el ARN mensajero, el ARN ribosomal, el ARN de transferencia, ¿sí?, para poder sintetizar proteínas, ¿sí? Esto es muy necesario. Bien. Ahora, ¿cuáles son las que tienen que ingresar al núcleo? Histonas, ¿sí?, lo vamos a ver más adelante, que produce lo que sería el empaquetamiento del cromosoma, ¿sí? Vamos a ver que producen el enrollamiento de lo que sería la cromatina, ¿sí?, del material genético, ¿sí? Factores de transcripción, ¿sí? Bien, ADN polimerasa, ¿sí?, ARN polimerasa, ¿sí? Bien, vamos a ver que son componentes que tienen que ingresar al núcleo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver que lo hace a través de un complejo que se llama, tanto las proteínas o componentes que tienen que ingresar y egresar del núcleo, lo hacen a través de un complejo poronuclear, ¿sí?, que vamos a ver que por núcleo tenemos unos 3.000 a 4.000 poros por núcleo, ¿sí? Vamos a ver que tienen como una forma de disco que forman un canal, ¿sí?, por donde ingresan la sustancia. Vamos a ver que
tienen una región central, ¿sí? Que digamos que el diámetro va aumentando, disminuyendo de tamaño, ¿sí? O sea, el diámetro es variable, ¿sí? Vamos a ver que está formado, ¿sí? Este poro por 8 columnas proteicas, ¿sí? Que atraviesan la envoltura nuclear de lado a lado, ¿sí? Presentan dos anillos, un anillo externo, ¿sí? Lo que es un anillo externo, un anillo interno, ¿sí? Bien, y vamos a ver que acá tenemos fibrillas proteicas, ¿sí? Tanto de la región nuclear como de la región citoplasmática, ¿sí? Bien, y vamos a ver que presenta un diafragma, ¿sí? Que vamos a ver que este diafragma lo que va a hacer es dilatar o cerrar el poro, ¿sí? Bien, sigamos un poco más. Bien, esta sería, ¿sí? Como la ultraestructura, ¿sí? Del poro nuclear, en donde vemos acá la cara citoplasmática y acá vemos la cara nuclear, ¿sí? Acá vemos la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna, ¿sí? Bien, acá vamos a ver que estos son filamentos proteicos, ¿sí? Tanto del lado citoplasmático como del lado, ¿sí? Nuclear, que lo que van a hacer es dirigir, ¿sí? Funcionan como guía para aquellas sustancias que quieran ingresar, ¿sí? O que quieran salir, ¿sí? Bien, vamos a ver que dentro de ello tenemos anillos externos, ¿sí? Y anillo interno. Y vamos a ver que acá tenemos, ¿sí? Columnas, que estas son las columnas proteicas que son 8 que me van a formar el poro, ¿sí? Y acá lo que vamos a tener, ¿sí? Vamos a ver que esto funciona a modo de diafragma, en donde dilata el poro o lo contrae, ¿sí? Bien, esta sería la ultraestructura de un poro nuclear. Bien, entonces, ¿cualquier proteína puede ingresar al núcleo? No. Vamos a ver que las proteínas, ¿sí? Que se sintetizan en el núcleo, se sintetizan en ribosomas libres en el citosol, ¿sí? Vamos a ver que ingresan por transporte activo, ¿sí? No, las proteínas que ingresan al núcleo no van a ingresar por difusión simple, van a ingresar por transporte activo, pero no va a ser cualquier proteína, tiene que tener una señal. A esa señal la vamos a llamar señal, ¿sí? De localización nuclear, ¿sí? Esta sería su sigla, ¿sí? Señal de localización nuclear. Vamos a ver que es una secuencia cortita de 4 a 8 aminoácidos con carga positiva, ¿sí? Y vamos a ver que esta señal de localización nuclear tiene que ser reconocida por una proteína de transporte, ¿sí? Y entonces vamos a ver que esas proteínas de transporte que me facilitan el ingreso de proteínas del citosol al núcleo se llaman importinas, ¿sí? Estas importinas se encuentran en el citosol, ¿sí? Tienen dos subunidades, alfa y beta. La subunidad alfa reconoce, ¿sí? Esa señal de localización nuclear, que es un péptido señal, ¿sí? Bien, y vamos a ver que la subunidad alfa reconoce el péptido señal, dilata el poro, ¿sí? El poro del complejo poro nuclear. Vamos a ver que se utiliza, ¿sí? GTP como fuente de energía, o sea que esas importinas se unen a otra proteína que se llama RAN. Esta RAN tiene una actividad GTPasa para hidrolizar este GTP, que es la fuente de energía necesaria para poder dilatar el poro y que posteriormente ingrese la proteína, ¿sí? Vamos a explicarlo con un esquema. Muy bien, esto que nosotros vemos acá, ¿sí? Vamos a ver, para que entendamos un poco, vamos a ver que esto sería la cara intranuclear, ¿sí? Esto es el interior del núcleo, esto es el citosol, ¿sí? Y yo acá tengo la proteína que tiene que ingresar, ¿sí? Nosotros tenemos los ribosomas libres en el citosol que me sintetizaron esta proteína, ¿sí? Presenta esto que se ve acá en negrito, es la señal de localización nuclear, ¿sí? Y necesita unirse a unas proteínas, ¿sí? Que le facilite el ingreso desde el citosol al núcleo. A estas proteínas las vamos a llamar importinas. Estas importinas tienen una subunidad alfa y una subunidad beta, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta importina, ¿sí? Esta subunidad alfa se une a la señal de localización nuclear, ¿sí? Esto produce un cambio conformacional que va a hacer que se una la subunidad alfa, ¿sí? Unida a la señal de localización nuclear, va a hacer que se una
a la subunidad beta y forman un complejo, ¿sí? Este complejo va a hacer que ingrese, ¿sí?, hacia el interior del núcleo. Bien, ahora vamos a ver que este complejo, ¿sí?, va a ser reconocido por una proteína que se llama RAN, ¿sí?, y se va a unir. Entonces se va a unir RAN con la subunidad alfa de la importina. Bien, ahora cuando se une, ¿sí?, RAN con la subunidad alfa de la importina, bien, vamos a ver que esta proteína, ¿sí?, que previamente estaba unida a este complejo, se libera. Y entonces esta solita ya se queda en el núcleo. ¿Lo repito? Una vez que ingresó, ¿sí?, tenemos la subunidad alfa, beta y la proteína que ingresó al núcleo, ¿sí? Ahora, este complejo va a ser reconocido por una proteína que se llama RAM, ¿sí?, que tiene actividad GTPasa, ¿sí?, o sea que hidroliza GTP. Ahora, vamos a ver que este complejo es reconocido por RAN. Entonces RAN se une con la subunidad alfa, ¿sí? Bien, esta unión entre esto y esto va a hacer que esta proteína se libere. Esta queda libre en el núcleo y entonces vamos a ver que tenemos la subunidad alfa, ¿sí?, más el RAN unida a la subunidad beta, ¿sí? Y entonces vamos a ver que esto atraviesan de nuevo el poro, ¿sí? Luego lo que va a ocurrir es que se va a hidrolizar, ¿sí?, esta proteína RAM va a hidrolizar el GTP, va a utilizar este GTP y entonces vamos a ver que cuando se hidroliza este GTP tenemos RAN con GDP y acá vamos a tener las dos importinas libres para volver a ser utilizadas nuevamente para poder transportar, ¿sí?, nuevamente otras proteínas que quieran ingresar al núcleo. ¿Se entiende? Bien, entonces lo voy a repetir nuevamente. Yo tengo acá una proteína que quiere ingresar al núcleo, ¿sí? Estas se sintetizan en ribosomas libres en el citosol, pero para eso tiene que tener esto negrito que se llama señal de localización nuclear, ¿sí? Estas se van a unir a unas proteínas, ¿sí?, de transporte que se llaman importinas, ¿sí? Las importinas son proteínas que permiten o que facilitan, ¿sí?, el transporte de proteínas desde el citosol al núcleo, ¿sí? Entonces, la subunidad alfa se une con la proteína con su señal de localización nuclear, bien, y a su vez esto produce un cambio conformacional que permite que también se une la subunidad beta, ¿sí? Forman un complejo y atraviesan el poro, ¿sí? Bien, en el interior vamos a ver que este complejo es reconocido por RAN, que tiene actividad GTPasa, y lo que va a hacer es que la subunidad alfa de la importina se una con RAN. Esta unión, ¿sí?, va a hacer que se libere esta proteína y por lo tanto esta queda libre, ¿sí? Entonces, la subunidad alfa más la GTP unida con la subunidad beta, ¿sí?, estas tres van a atravesar el poro, ¿sí? Esta RAN unida a GTP, ¿sí?, RAN unida a la subunidad beta, lo que va a hacer es lo siguiente: va a hidrolizar y por lo tanto vamos a ver que queda RAN con GDP sola, vamos a ver que me queda la importina beta sola y la alfa también queda sola, ¿sí? Bien, voy a corregir una sola cosa, ¿sí? Este complejo, ¿sí?, este complejo acá, ya les había comentado que va a ser reconocido por RAN, ¿sí? Esta proteína RAN, se une a la subunidad beta, no a la subunidad alfa, ¿sí? La subunidad alfa queda solita acá, ¿sí? Entonces corrijo eso, ¿sí? La subunidad beta se va a unir con esta proteína RAN y ahí ingresan nuevamente hacia el citosol y de esa forma, ¿sí?, vamos a ver que esta subunidad beta unida con RAN se hidroliza RAM al GTP y entonces se libera la subunidad beta, ¿sí?, y la subunidad alfa que ya estaba liberada quedan libres para volver a ser reutilizables nuevamente, ¿sí? Bien, acá, esta sería la forma de cómo ingresa, ¿sí?, una proteína desde el citosol hacia el núcleo, ¿sí? Bien,
vamos a ver que también necesitamos que ingresen también proteínas desde el núcleo hacia el citosol, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver que acá, ¿sí?, vamos a tener esta proteína, ¿sí?, que presenta la señal de exportación nuclear, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta se va a unir con una exportina, ¿sí? Entonces vamos a ver que este complejo, ¿sí?, va a ser reconocido también por RAN, ¿sí?, y se va a unir, ¿sí?, a este complejo. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente: van a atravesar el poro, ¿sí? Después este RAN, ¿sí?, GTPasa, lo que va a hacer es hidrolizar este ATP, y entonces vamos a tener, ¿sí?, vamos a tener esta exportina libre, ¿sí?, GDP-RAN, la vamos a tener libre para poder volver a reutilizarla, ¿sí? Bien, y vamos a ver que cuando se hidroliza esto, en este caso se libera, ¿sí?, lo que sería esta proteína, ¿sí? Y entonces esta la vamos a tener en el citosol. Bien, y vamos a ver que esta exportina, ¿sí?, y este RAN GDP van a ingresar nuevamente, ¿sí?, al núcleo para poder ser reutilizables, ¿sí?, nuevamente, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que dentro de la envoltura nuclear, durante la mitosis, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, vamos a ver que durante la mitosis vamos a ver que se fragmenta, ¿sí?, la envoltura nuclear se fragmenta. Entonces vamos a ver que se despolimerizan, ¿sí?, o sea que se fosforilan los filamentos intermedios de la lámina, ¿sí?, nuclear interna, ¿sí? Entonces cuando se fosforilan los filamentos intermedios de la lámina nuclear interna, entonces la envoltura nuclear se empieza a fragmentar, ¿sí? Entonces los poros nucleares se desorganizan. ¿Por qué yo quiero desorganizar los poros nucleares? ¿Por qué yo quiero fragmentar esta membrana? Porque yo lo que quiero hacer es dividir el material genético, ¿sí? Entonces por eso la envoltura nuclear durante la mitosis se fragmenta, o sea, se despolimeriza como consecuencia de la fosforilación de los filamentos intermedios que forman la lámina nuclear interna, ¿sí? Se desorganizan los poros nucleares. Bien, entonces se fragmenta formando pequeñas vesículas, ¿sí? Ahora, cuando ya, ¿sí?, tengo dividido el material genético, cuando ya la mitosis culminó, tengo que volver, ¿sí?, a formar la envoltura nuclear. Entonces se reorganizan, ¿sí?, los filamentos intermedios que forman parte de la lámina nuclear interna, o sea, se desfosforilan, ¿sí? Si antes se fosforilaban, ahora acá se desfosforilan, ¿sí? Bien, entonces la lámina nuclear, los filamentos intermedios de la lámina nuclear interna se desfosforilan, ¿sí? Bien, los poros nucleares se vuelven a reorganizar y la envoltura nuclear, por lo tanto, ¿sí?, vuelve a reaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Por fusión de las vesículas de membrana, ¿sí? Entonces, está mal dicho decir que durante la mitosis la envoltura nuclear desaparece. En realidad no desaparece, se fragmenta, ¿sí? Porque si desaparece después no la volvemos a tener más. Entonces se fragmenta, ¿sí? Bien, sigamos un poco más. Bien, ya terminado, ¿sí?, de hablar de la envoltura nuclear, vamos a hablar un poco, ¿sí?, del retículo endoplasmático, ¿sí? Bien, vamos a ver que se encuentra presente en las células eucariotas, ¿sí? Su membrana representa más de la mitad de la membrana. Bien, vamos a ver que está formada por una red de estructuras tubulares y saculares aplanadas. Vamos a ver que sus elementos se encuentran interconectados entre sí por vesículas, ¿sí? Bien, vamos a ver que entre las membranas existe una luz, ¿sí?, o un espacio, ¿sí? Vamos a ver que participan en la síntesis de proteínas de transmembranas, ¿sí?, de proteínas lisosomales, de proteínas de exportación, ¿sí?, de lípidos, ¿sí? Nosotros estamos hablando acá del sistema de retículo endoplasmático, pero en general, ¿sí?
Bien, ahora vamos a hablar, ¿sí?, de cómo está dividido el retículo endoplasmático. Vamos a ver que está dividido en retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas asociados. El retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, presenta ribosomas adheridos, ¿sí? Bien, vamos a ver que el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, en donde fíjense en lo siguiente, vemos un montón de ribosomas adheridos en la superficie, ¿sí? Vamos a ver que se encarga de la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que sintetiza proteínas de transmembranas, ¿sí? Vamos a ver que sintetiza proteínas de exportación, proteínas lisosomales, ¿sí? Entonces vamos a ver que esa sería la función del retículo endoplasmático rugoso. Y también, ¿sí?, también no se olviden de que en el retículo endoplasmático rugoso se produce glicosilación de proteínas, ¿sí? Bien, vamos a ver acá cómo se sintetizan proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Bien, ustedes tienen que saber que todas las proteínas inicialmente se sintetizan en ribosomas libres en el citosol, pero tenemos proteínas que culminan su síntesis en el citosol y otras que van a terminar su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Nosotros vemos acá en esta imagen, ¿sí?, tenemos un ribosoma que está sintetizando una proteína, ¿sí? Bien, vamos a ver que su extremo, ¿sí?, en su extremo amino, en el amino terminal, vamos a tener una pequeña secuencia de aminoácidos hidrofóbicos de más o menos 10 aminoácidos que se llama péptido de la señal, ¿sí?, o péptido señal. Vamos a ver que acá tenemos algo que se llama partícula de reconocimiento de la señal que reconoce el complejo, ¿sí?, que reconoce el péptido señal. Entonces, vamos a ver que acá tenemos ribosomas, ¿sí?, péptido señal, y la partícula de reconocimiento de la señal me reconoce este complejo, me reconoce este ribosoma con esta proteína que se está sintetizando y que presenta esta secuencia de 10 aminoácidos hidrofóbicos que constituyen el péptido señal, ¿sí? Entonces, la partícula de reconocimiento de la señal se une a este complejo y vamos a ver que esto va a ser trasladado, ¿sí?, esta partícula de reconocimiento de la señal, vamos a ver que tiene un receptor en la membrana plasmática, ¿sí?, en la membrana plasmática del retículo plasmático rugoso, ¿sí? Bien, esto va a ser trasladado hacia el retículo plasmático rugoso, en donde vamos a ver que se produce una unión, ¿sí? Luego de esta unión, lo que vamos a ver es que se produce una translocación, o sea, vamos a trasladar, ¿sí?, esta proteína hacia el interior, ¿sí? Vamos a ver que esto es con gasto de energía. Acá vamos a tener una enzima que se encarga de eso, que se llama peptidasa, así que corta, ¿sí?, este fragmento de proteico que se está sintetizando, ¿sí?, para poder ingresar al interior del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces, si seguimos acá este razonamiento, tenemos, en un primer momento tenemos síntesis de proteínas en ribosomas libres en el citosol, ¿sí? En el extremo amino terminal tenemos, ¿sí?, ¿qué cosa? Un péptido de la señal, ¿sí? Este péptido de la señal va a ser reconocida por la partícula de reconocimiento de la señal. Tenemos un montón de partículas de reconocimiento de la señal que se encuentran en el citosol, ¿sí?, o el citoplasma. Muy bien, esta partícula de reconocimiento de la señal se une al péptido de la señal y al ribosoma, ¿sí? Muy bien, vamos a ver que esto tiene que ser trasladado hacia el retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver que para ello tenemos un receptor, ¿sí?, de la partícula de reconocimiento de la señal, ¿sí? Bien, pero ¿cómo llega de acá hasta acá? Tenemos unas proteínas de transporte que se llaman riboforinas 1, riboforinas 2, que tienen la particularidad de transportarme este ribosoma con su proteína más la partícula de reconocimiento de la señal hacia el receptor que se encuentra en la membrana
del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Muy bien, una vez que estamos en la superficie, ¿sí?, de la membrana plasmática del retículo endoplasmático rugoso, se produce, ¿sí?, la apertura de un túnel, se produce la translocación, o sea, el traslado de este péptido, ¿sí?, de esta proteína, perdón, que se está sintetizando, se libera, ¿sí?, digamos, la partícula de reconocimiento de la señal se libera, ¿sí?, vamos a ver que se trasloca, o sea, que se termina de traslocar o se termina de trasladar esa proteína hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso, y luego, por una peptidasa de la señal, cliva, ¿sí?, corta el péptido de la señal, ¿sí? Y bueno, y posteriormente finaliza la síntesis de proteínas en el interior del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Esa sería toda la serie de eventos, ¿sí?, que suceden para la síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Recuerden que inicialmente tenemos ribosomas libres en el citosol que sintetizan todas las proteínas, pero algunas van a culminar su síntesis en el citosol y otras van a culminar su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? ¿De qué depende que una termine en el citosol y otra termine culminando su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso? Bueno, péptido de la señal, ¿sí? Ese péptido de la señal es una secuencia hidrofóbica de 10 aminoácidos que va a ser reconocida por la partícula de reconocimiento de la señal que reconoce el péptido señal, ¿sí? Vamos a ver que se une al complejo, al ribosoma y al péptido de la señal. Vamos a ver que esta partícula de reconocimiento de la señal tiene su receptor en la membrana plasmática del retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver que a través de las riboforinas 1 y 2 la traslada hacia la superficie del retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver que se produce una interacción, ¿sí?, entre lo que sería el receptor con esta secuencia, ¿sí?, con el ribosoma, con su proteína que se está sintetizando, se libera la partícula de reconocimiento de la señal, se transloca la proteína hacia el interior, y antes de que la proteína se libere en el interior del retículo endoplasmático rugoso, se cliva, ¿sí?, o se corta ese péptido de la señal por una peptidasa señal, que es una enzima, ¿sí? Y bueno, por último, finaliza la síntesis de proteína, ¿sí? Bien, cualquier cosa si no entendieron me van diciendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que dentro de las proteínas que se sintetizan, ¿sí?, en el retículo endoplasmático rugoso, bien, se sintetizan proteína de transmembrana, ¿sí?, monopaso, proteína de transmembrana multipaso, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que dentro de lo que sería retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, también se produce glicosilación de proteínas, ¿sí? Bien, y también lo que también se controla en el interior del retículo endoplasmático rugoso es el plegamiento de proteínas, ¿sí? Para eso tenemos unas proteínas que se llaman chaperonas, ¿sí?, que controlan que las proteínas se estén sintetizando correctamente, o sea, controlan el correcto plegamiento de proteínas, ¿sí? Si la proteína está mal plegada y es una proteína defectuosa, estas chaperonas lo que hacen es corregir este plegamiento para que se sintetice correctamente. Si no lo pueden hacer, esa proteína defectuosa va a ser degradada en el citosol, ¿sí?, por un complejo que se llama proteasoma, ¿sí? Bien, proteasoma se llama el complejo, sí, proteico, multiproteico, que degrada proteínas defectuosas. Bien, entonces, también habíamos comentado que en el interior del retículo endoplasmático rugoso se produce glicosilación de proteínas, ¿sí? Bien, vamos a ver que tenemos un lípido involucrado, ¿sí?, que se llama dolicolfosfato, ¿sí? Bien, este es un lípido especializado que tiene la membrana plasmática del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, que participa en la glicosilación de proteínas, ¿sí? Bien, vamos a ver que, bueno, dentro de lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, ya
hablamos ya de las funciones que presenta. Entonces, para ir resumiendo, ¿sí? En el retículo endoplasmático rugoso se sintetizan proteínas de exportación, proteínas integrales de membranas, proteínas que van a formar parte de las enzimas, ¿sí? Proteínas lisosomales, ¿sí? Se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, y también se produce glicosilación de proteínas, ¿sí? Y recuerden también que en el interior presentan, ¿sí? Estas chaperonas que garantizan el correcto plegamiento de las proteínas, ¿sí? Bien, vamos ahora al retículo endoplasmático liso, ¿sí? Bueno, vamos a ver que también es un sistema laberíntico, ¿sí? De túbulos que se ramifican, ¿sí? Anastomosas, o sea, se unen entre sí y se comunican. No presenta ribosomas adheridos a su superficie. Y bien, y se encuentra bien desarrollado en células adiposas, en células de las glándulas sebáceas, bien, células de las glándulas endócrinas, ¿sí? Como por ejemplo las gónadas, o sea, testículos u ovarios, ¿sí? Bien, en las fibras musculares, en neuronas, se encuentra bien desarrollado. ¿Por qué? Porque la particularidad que tiene el retículo endoplasmático liso es participar en lo que sería la síntesis de lípidos, ¿sí? Bien, entonces, la función principal, ¿sí? Tiene función de síntesis de lípidos, o sea, fosfolípidos de membrana, ¿sí? Bien, vamos a ver que también sintetiza lo que sería colesterol, triacilglicéridos y fosfolípidos mitocondriales, ceramidas, hormonas esteroideas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que presentan, ¿sí? esta función de sintetizar, ¿sí? Los fosfolípidos de membrana, pero también hormonas, colesterol, ¿sí? Y otros componentes, ¿sí? Pero siempre de naturaleza lipídica, ¿sí? Bien, también tiene una función muy importante, ¿sí? De detoxificación, ¿sí? De drogas, moléculas tóxicas. Vamos a ver que el retículo endoplasmático liso tiene, ¿sí? Algo que se llama citocromo P450, ¿sí? Que lo vemos acá, ¿sí? Que es una enzima que es bastante especializada en el proceso de detoxificación de sustancias, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que en las células hepáticas las vamos a tener en gran cantidad, ¿sí? Bien, entonces el retículo endoplasmático liso, aparte de cumplir con la función de la síntesis de lípidos, también cumple con el proceso de detoxificación, ¿sí? Bien, también vamos a ver que en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? También se produce almacenamiento y liberación de calcio, ¿sí? Porque presenta una bomba de calcio, ¿sí? Que extrae, ¿sí? El calcio desde el citosol hacia el interior de esta organela, ¿sí? Bien, vamos a ver que se encuentra también muy desarrollado en músculo y tejido nervioso, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de ahora aparato de Golgi. Bien, vamos a ver que dentro de lo que sería el aparato de Golgi, sí está formado por una bicapa también fosfolipídica con proteínas asociadas, ¿sí? Vamos a ver que está formado por cisternas o sacos aplanados, también se dicen, ¿sí? Y vamos a ver que conforma una estructura básica denominada dictiosoma, o sea que son varios sacos aplanados entre sí. Ahora les muestro bien lo que son los dictiosomas, ¿sí? Dictiosomas, perdón. Bien, participan en la síntesis de glúcidos, ¿sí? Bien, clasificación y distribución de los productos del retículo endoplasmático, o sea que se produce glicosilación de proteínas que provienen del RER, ¿sí? Bien, también es la que me determina el destino de las proteínas y de los lípidos, ¿sí? Este aparato de Golgi me lo empaqueta en vesículas, ¿sí? Y digamos que me determina a dónde va a ir esa proteína o a dónde va a ir ese lípido, ¿sí? Bien, también se produce glicosilación, ¿sí? Final de proteínas, ¿sí? Para determinar el destino final de esa proteína. Bien, entonces vamos a ver, ¿sí? Que acá vemos el aparato de Golgi, que es un sistema de sacos aplanados, ¿sí? Y todos estos conjuntos vamos a ver que se llama dictiosomas, ¿sí? Entonces vamos a ver que presenta, ¿sí? Una cara convexa, ¿sí? Que vamos a ver que es una cara cis, y una cara cóncava, que vamos a ver que esta es la cara trans o la cara de maduración, también se dice. La cara cis es la que está mirando hacia el núcleo, la cara trans es la que está mirando hacia
la membrana plasmática, ¿sí? Bien, vamos a ver que estos carecen de ribosomas, ¿sí? Están formados por estas cisternas que vemos acá que están aplanadas, ¿sí? Y bien, y vamos a ver que esto va empaquetando en vesículas, ¿sí? El destino de las proteínas y de los lípidos, ¿sí? Bien, entonces dentro de acá la forma, ¿sí? Cóncavo, ¿sí? Convexa, ¿sí? Entonces, generalmente la mayor convexidad se llama cara cis y la concavidad cara trans, ¿sí? Bien. Dentro de las funciones, bueno, presenta la función de glicosilación de proteínas, glicosilación de lípidos, ¿sí? Bueno, formación de glucosfingolípidos, de gangliósidos, ¿sí? Porque presenta enzimas que añaden, ¿sí? Hidratos de carbono que se llaman glicosiltransferasas, ¿sí? Bien, dentro de lo que serían los lisosomas, ¿sí? Vamos a ver que presentan, ¿sí? Enzimas hidrolíticas, ¿sí? Presentan aproximadamente, ¿sí? 50 tipos de enzimas diferentes. Dentro de ellas tenemos las proteasas, nucleasas, glicosidasas, lipasas, fosfolipasas, ¿sí? Bien, vamos a ver que digieren alimentos y otros materiales incorporados por endocitosis, ¿sí? También digieren parte de las células u organelas envejecidas, a eso lo vamos a llamar autofagia. También digieren el material extracelular a través de enzimas que la liberan al medio circundante, ¿sí? Bien, y dentro de lo que sería la forma que tienen, vamos a ver que presentan, ¿sí? Una membrana, ¿sí? Muy similar a la membrana plasmática. Vamos a ver que presentan una bomba de protones y que incorporan protones o iones de hidrógeno desde el compartimiento citoplasmático hacia el compartimiento intracelular. Vamos a ver que esto lo que van a hacer es acidificar este medio y el pH óptimo va a ser un pH de 5, ¿sí? Para poder activar a estas enzimas, ¿sí? Bien, vamos a ver que miden, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? 0,1 a 1,5 micrómetros. Están, bueno, como les había comentado, revestidas por una bicapa fosfolipídica. Presenta una cubierta interna de oligosacáridos. ¿Por qué? Está llena de oligosacáridos acá adentro porque esto le confiere protección, ¿sí? Frente a la acción de estas enzimas que se encuentran en el interior, ¿sí? Entonces, esta cubierta interna llena de oligosacáridos lo que hace es conferirle protección, ¿sí? A la región interna del lisosoma, ¿sí? Bien, entonces puede otorgarles estabilidad al lisosoma. Bien, vamos a ver que pueden presentar, ¿sí? Proteínas de transporte que permiten la salida de aminoácidos, azúcares, nucleótidos, ¿sí? Bien, vamos a ver que la actividad óptima, ¿sí? Vamos a ver que se presenta un pH inferior de 5, ¿sí? Vamos a ver que a valores neutros son inactivas, ¿sí? Bien. Bien, en cuanto a la clasificación de los lisosomas, bien, vamos a ver que acá tenemos los lisosomas primarios. Recuerden que los lisosomas primarios, ¿sí? Que lo vemos acá esquematizados, son aquellos lisosomas que fueron recién sintetizados, cuyas enzimas lisosomales todavía no están todas activadas, ¿sí? Es el lisosoma que todavía es un lisosoma inmaduro, ¿sí? Bueno, a medida que va acercándose, ¿sí? Hacia la membrana plasmática, vamos a ver que esto se va uniendo con esta partícula que se ha fagocitado, ¿sí? Vamos a dar de cuenta de que esto es una célula de la respuesta inmune y esto es una bacteria. Bueno, ha fagocitado este componente, vamos a ver que lo ha encerrado en una vesícula y cuando se une el lisosoma primario, ¿sí? Ya con su medio ácido, ¿sí? Óptimo, con esta vacuola que han fagocitado, ¿sí? Vamos a ver que se fusiona y se forma el fagolisosoma o el heterofagosoma. Bien, y entonces vamos a ver que a esto también se lo conoce, ¿sí? Como también lisosoma secundario, ¿sí? Vamos a ver que acá en este fagolisosoma o heterofagosoma, ¿sí? Que resulta de la unión de un lisosoma, ¿sí? Activado con esta vesícula que se ha endocitado, ¿sí? Lo vamos a llamar fagolisosoma o lisosoma secundario, ¿sí? Vamos a ver que acá en el interior se va a producir la degradación de este componente, ¿sí?
Bien, y vamos a ver que su posterior exocitosis, ¿sí? Vamos a ver que lo vamos a eliminar hacia el medio extracelular. Vamos a ver que no todos los componentes que se encuentran acá en el interior van a ser degradados. A veces podemos tener restos de membrana plasmática, ¿sí? Restos de organelas, o sea, restos de membrana plasmática, ¿sí? O restos de vacuolas, ¿sí? Restos de vesícula, ¿sí? Que no pudieron ser eliminados. Y entonces vamos a ver que esto van a acumularse en el interior del citoplasma y a esto lo vamos a llamar cuerpo residual, ¿sí? Entonces, de nuevo, estos restos de membrana plasmática y restos de vacuolas, ¿sí? Que no han podido ser eliminados, vamos a ver que se van a quedar almacenados acá en el citosol como cuerpo residual, ¿sí? Bien, vamos a ver que también tenemos organelas, ¿sí? Que ya son organelas envejecidas, que ya no cumplen más con su función, que van a ser degradadas. Esto van a ser encerradas en una vacuola que se llama vacuola autofágica, ¿sí? Y vamos a ver que esto se van a unir con los lisosomas, ¿sí? Ya activos, y vamos a ver que esto le vamos a dar el nombre de vacuola autofágica o citolisosoma, ¿sí? Y vamos a ver que se va a producir la degradación, ¿sí? De componentes u organelas intracelulares, ¿sí? Lo que se degrada se exocita, lo que no se termina de degradar completamente va a ser almacenado, ¿sí? En forma de cuerpo residual, ¿sí? Bien, sigamos. Dentro de lo que sería la función de los lisosomas, bueno, cumple con la función de digestión celular, ¿sí? Vamos a ver que se encuentran muy desarrollados estos lisosomas, ¿sí? En gran cantidad, por ejemplo, en los osteoclastos, glóbulos blancos, ¿sí? Forman parte de la reacción acrosómica, o sea, cuando el espermatozoide tiene que fecundar, ¿sí? Y necesita atravesar la membrana plasmática, ¿sí? Del ovocito secundario, vamos a ver que necesita liberar enzimas lisosomales para poder fecundar, o sea, penetrar en el interior de la célula y fecundar, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora que dentro de lo que sería el proceso de endocitosis, ¿sí? Significa la incorporación de materiales al interior de la célula, ¿sí? Dentro de la endocitosis vamos a dividirlo. Tenemos la fagocitosis, que se incorpora el material para ser destruidos por los lisosomas, ¿sí? Vamos a ver que está muy desarrollado, por ejemplo, en neutrófilos y en monocitos, que son células de la respuesta inmune, ¿sí? Acá vamos a ver que se involucra parte de la membrana plasmática, ¿sí? Y recuerden que esto es siempre con gasto de energía. Lo que se forma acá es un fagosoma, ¿sí? Que esto es una vacuola, y cuando se une con el lisosoma se llama, ¿sí? Fagolisosoma o heterofagosoma, ¿sí? Bien, entonces por fagocitosis se ingieren elementos microbiológicos, polvo atmosférico, bueno, partículas pequeñas de la naturaleza, ¿sí? Bien, y vamos a ver que esto implica siempre un gasto, ¿sí? Un gasto de energía, ¿sí? Entonces vamos a ver que aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la captación de glucosa, ¿sí? Para sintetizar ATP, y bueno, y esto genera radicales libres del oxígeno, ¿sí? Bien, sigamos un poco más. Bien, dentro del proceso de fagocitosis también tenemos el proceso de pinocitosis, ¿sí? El proceso de pinocitosis se encarga de poder incorporar hacia el interior de la célula, partículas que son solubles y que son muy chiquitas, ¿sí? Bien, vamos a ver que dentro del proceso de pinocitosis vamos a ver que se incorporan componentes líquidos, ¿sí? Y vamos a ver que presentan una cubierta de proteínas, y que a esta cubierta de proteínas la vamos a llamar clatrina, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta vesícula que presenta una cubierta de proteínas, ¿sí? Vamos a ver que a esto tiene como un aspecto de pelos, ¿sí? Esta cubierta, ¿sí? Esta proteína se llama clatrina, ¿sí? Bien. Dentro de los endosomas, para ir terminando, vamos a ver que también incorporan, ¿sí? A la membrana plasmática, pero a diferencia de los lisosomas, vamos a ver que
presentan, digamos que el medio está menos ácido, ¿sí?, que los lisosomas, ¿sí? Vamos a ver que tenemos los endosomas tempranos, ¿sí?, y los endosomas tardíos. Los endosomas tempranos se encuentran más próximos a la membrana plasmática, los tardíos se encuentran, ¿sí?, más alejados de la membrana plasmática, ¿sí? Bien, entonces estos serían los ejemplos de endosoma temprano y endosoma tardío, ¿sí? La diferencia es que este medio, ¿sí?, está menos ácidos que los lisosomas y digamos que no es que presentan todas las enzimas que presentan los lisosomas, tienen menos cantidad de enzimas y enzimas diferentes, ¿sí? Bien, bueno, creo, a ver, todavía seguimos un poco más. Bien, entonces acá tenemos un esquema, ¿sí?, del proceso de endocitosis, ¿sí?, en donde acá tenemos la partícula, ¿sí?, que vamos a introducir por endocitosis, ¿sí? Bien, vamos a ver que esto va a ser fusionado con el lisosoma primario, ¿sí?, y se forma lo que hablamos de acá del lisosoma secundario, ¿sí?, que es este lisosoma que ya está activado con sus enzimas activadas, ¿sí? Este sería el ejemplo, ¿sí?, de lo que sería el heterofagosoma, ¿sí? Bien, y vamos a ver que una vez que esto está degradado, lo que se va a hacer es producir el proceso de exocitosis, ¿sí? Y posteriormente vamos a eliminar esta sustancia de desecho. ¿Bien? Bueno, espero que hayan podido comprender, ¿sí?, los temas. Cualquier duda, ¿sí?, que surja a través de la lectura me van a ir diciendo, ¿sí? Así que bueno chicos, que tengan un lindo día y nos estamos escuchando, ¿sí? Muchas gracias.